Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por no haber compartido un video antes. Lo que pasa es que estaba checando las tareas de ustedes y como les mencionaba en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, veo y me doy cuenta que todavía existen ciertas confusiones en cuanto a la resolución de las actividades. Todavía hay el error gramatical de cuando estoy utilizando el auxiliar did, ya sea en negativo o en interrogativo. Los verbos los colocan en pasado. Y les reitero y les recuerdo que únicamente al escribir los verbos en pasado, ya sea regulares o irregulares, siempre va a ser en su forma afirmativa. ¿Ok? Este video se va a tratar de las resoluciones de las actividades pasadas. No, no checamos las anteriores, pero vamos a checar las pendientes, ¿de acuerdo? Entonces, hay 6 pendientes. Ojalá que puedan ver, distinguir bien esta imagen. Lo que tienen que hacer acá o lo que tenían que hacer acá, todo esto dice simple past, regular and irregular. Acá tienen que identificar cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares. Recuerden que las reglas de los regulares es agregar una ed al verbo o si termina con e, agregar únicamente una d. Y en cuanto a la regla de los irregulares, pues eso es memorizarlos. Entonces la instrucción dice, read the sentences carefully and then fill in the blanks with the correct form of the given verbs. Entonces acá les están dando dos ejemplos, el número 1 y 2 de hecho está con rojo. Entre paréntesis está el brush y luego en el número 2 está el buy. Entonces lo único que tienen que hacer acá es escribir el verbo en pasado. Pero como podrán ver, los primeros dos son irregulares. ¿Por qué? Porque no solo, perdón, el primero es regular y el segundo es irregular. En el primero solo se le agrega la ed y se convierte en pasado. Y en el segundo se modifica totalmente el verbo para que pueda expresar el pasado. Entonces, en el número 3, 4, etcétera, hasta el 21, lo único que tienen que hacer es escribir los verbos en pasado. Ya tienen que identificar si es regular y irregular. En el número 3, el verbo es tell, que en pasado es told. Clean, cleaned, open, opened. Write, wrote. Take, took. Want, wanted. Finish, finished. Like, liked. Break, broke. Meet, met, con una E. Go, went. Acá hay mucho error en cuanto al go. Me escriben was o were en el pasado. Was y were es el pasado del verb to be. No tiene nada que ver con el go. ¿Ok? Luego en el 14 es watch. Watched es agregar una ed. Read se queda estático, es read. Solo la pronunciación cambia. Si es presente, la pronunciación es read. Y si es en pasado, va a ser como la pronunciación del color red. ¿Ok? Make, made. Play, played. Listen, listened. Get, got. Drink, drank. Y work, worked. Tienen que tener mucho cuidado. Acá están tanto verbos regulares como irregulares. Ahí lo que les debe de servir es su lista de verbos, las que ya les compartí. Y también pueden tomar como ayuda la tabla, el ejercicio de tabla de verbos que yo les había marcado, o sea, que yo les marqué hace como un mes, 2 meses más o menos, y juntos las completamos en las clases o en las sesiones de Zoom. Bueno, esa es la actividad 1. La actividad 2 tenían que poner la oración en sus 3 formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Por ejemplo, el inciso A dice, my sister tidied her room yesterday. Lo que tienen que hacer es escribirlo primero en afirmativo, luego en negativo y luego en interrogativo. ¿De acuerdo? Ahí tienen que pasar el verbo tidy en pasado en el primero y en el segundo y el tercero es con el uso del auxiliar did
así justamente como está en el ejemplo. Dice instrucciones, use past simple form of the verb Simpson watched TV last week. Entonces allá lo primero que debemos de identificar es el verbo. El verbo está en negritas. Entonces en afirmativo lo que sucede es que el verbo va a estar en pasado. Simpson watched TV last week. En el negativo, pues es cuando vamos a utilizar el auxiliar didn't. Y como estamos usando el auxiliar didn't, pues mi verbo va a quedar como watch. Y en el interrogativo es Did Simpson watch TV last week? Entonces ahí también el verbo se va a quedar como presente porque el did ya hizo el trabajo o la función del pasado, ¿de acuerdo? Y eso en el ABC de los incisos, eso es lo que van a hacer. En el segundo inciso, que es el B, es live. Entonces ese es el verbo. El C es talk. Entonces ya saben, en afirmativo tienen que escribir el verbo pasado, y en el interrogativo y en el negativo pues es el uso del did. Y si se dan cuenta, cuando trabajamos con interrogativo, al principio de la oración hay una línea. ¿Por qué hay una línea? Porque ahí van a colocar el auxiliar did. Siempre va a haber una línea al inicio de los interrogativos porque allá va a ser el did, ¿ok? Y luego dice write the verbs in the past simple, lo que ya les había platicado. Acá deben de identificar si es afirmativo, negativo, interrogativo. Si no está el not, pues es afirmativo. Si no está el signo de interrogación, pues es afirmativo. En el número 1 es afirmativo porque no hay ningún signo de interrogación y no hay el not en el paréntesis. Entonces es afirmativo. Lo que tienen que hacer es escribir el verbo wait en pasado. She waited for the bus. En el número 2 es lo mismo. En el número 3 allá hay un negativo. Entonces tienen que utilizar el auxiliar didn't o did not. Didn't I didn't live in Portugal 1 year ago. ¿Ok? Y en el tercero ahí pues hay dos señales en el cual me muestra que es interrogativo. Señal número 1, la línea al principio. Y la señal número 2, pues mi signo de interrogación. Entonces, al colocar una línea al inicio, es únicamente para escribir el auxiliar did. Did you like the film last night? Ok, espero que ya haya quedado claro esto de identificar si es afirmativo, negativo o interrogativo. Vamos a pasar en la siguiente. Y acá normalmente cuando se trabaja con el interrogativo, también se trabaja con los WH questions. Los WH questions son como el when, el what, el where, el why, etc. Entonces, pero la función es la misma. Acá en la primera línea siempre va a ser el did. En la segunda línea va a ser el pronombre personal. En este caso es she. Y en esta tercera línea va a ser el verbo en presente. ¿Por qué en presente? Porque estamos utilizando el auxiliar did. Entonces es when did she write a letter to her granny? Entonces aquí es she wrote it 2 days ago. Entonces la primera parte es cuando vamos a modificar lo que viene siendo ya sea afirmativo, negativo, interrogativo. Y en la segunda parte siempre va a estar con un afirmativo. En este caso el verbo hay que pasarlo en pasado. Aquí pues es negativo, por lo tanto tenemos que utilizar el auxiliar did en negativo. ¿Cuál es? Entonces es Alice didn't drink milk in the morning. She drank it at noon. ¿Ok? Entonces aquí tienen que identificar si es afirmativo, negativo, interrogativo. Y ya resolverlo, ¿de acuerdo? En este tienen que
como en el primer ejercicio, tienen que pasar todos los verbos que estén acá a pasado, ¿sí? Porque todas estas oraciones son afirmativas. Lo único que tienen que darse cuenta si es interrogativo, si es irregular o regular, ¿ok? En este tienen que, lo mismo, irregular verbs. Acá son 3 tags. Tags son como ejercicios. De acuerdo, text 1, write the past tense from the form of the verbs on the line. Entonces acá en estos 10 verbos tienen que escribir su pasado de stand, put, sit, read, write, buy, tell, drink, go, and run. Todos tienen que ir en pasado. Text 2. Write the past tense form of the verbs in the brackets on the lines. Lo que tienen que hacer es escribir el pasado de los verbos entre paréntesis en las líneas. Y en el tercero tienen que hacer turn the sentence into the negative and interrogative. Look at the example. Lo que tienen que hacer es, les están dando una oración y esa oración es afirmativo, ¿ok? Lo que ustedes tienen que hacer es escribir en esas dos líneas, la primera línea negativo y en la segunda interrogativo. Entonces, por ejemplo, en el 1 es she made a cake. Made es el pasado de make. Entonces, she didn't make a cake. Did she make a cake? Entonces, acá tienen que escribir los verbos en presente porque ya van a estar utilizando los auxiliares. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, a favor de enviarme un mensaje en el WhatsApp en privado y yo se los voy a responder. Con esto ya vamos a concluir con este tema de pasado simple. Se los voy a dejar y el día mañana, espero el día mañana jueves o a más tardar el día viernes, les envío otro video en el cual explicaré la introducción del siguiente tema, el cual es muy importante y espero y les pido por favor que lo lean porque si no va a suceder con esto mismo. No leen y pues ya no entienden lo que deben o no hacer. Esto de las explicaciones del did y de los verbos regulares y irregulares, ya se los he dicho muchas veces. Y también les aconsejé que estudiaran 5 o 6 verbos diarios. Entonces, diariamente. Entonces, pues eso ya es cosa de cada uno. Y con eso vamos a terminar este tema que es el pasado simple. Cualquier duda o pregunta, a favor de decirme. Que tengan un excelente día.